Hoy vamos a ver dos variantes que van a romper la unidad del bloque árabe: la paz por separado con Israel y la revolución fundamentalista islámica iraní. Después de la guerra del Yom Kippur, la guerra del día de la expiación, entonces ¿cómo quedamos? Quedamos en tablas. Por primera vez, el mundo árabe tiene un instrumento de presión lo suficientemente fuerte y definitivo para cambiar la correlación de fuerzas que en ese momento se está produciendo, y la guerra llega a un punto, digamos, sostenido, en que ninguno de los dos gana y ninguno de los dos pierde. Pues en una guerra todo el mundo pierde, pero digamos, esta queda en empate. Entonces, con la guerra del Yom Kippur, con todo el trasfondo del petróleo, el petróleo es el trasfondo de absolutamente todo y tiene que ver con todo lo que está pasando en la región, con sus causas y afines. Entonces, en ese momento se va a producir un viraje en la política de Egipto. En Egipto ya ha muerto Gamal Abdel Nasser, que ha sido el faro de todo el proyecto panárabe y que dejó la construcción de la represa de Asuán, que fue una obra absolutamente faraónica, y el lago Nasser, que recordará por siempre su nombre, y todo ese proyecto de modernización y de infraestructura de Egipto que lo acercó bastante a la Unión Soviética, porque fue la que le financió finalmente la construcción de la represa de Asuán y todo eso. Ahora, después de la muerte en 1970, él muere sin haber terminado de ver toda la gran obra que significó la represa de Asuán y lo que significó para los egipcios construir eso. Bueno, muere sin acabar de ver eso y sube Anwar el Sadat. Anwar el Sadat es un egipcio. Los egipcios son árabes, pero son egipcios, y son egipcios antes que ser árabes. Entonces, él va a llevar a la guerra del Yom Kippur, pero después de la guerra del Yom Kippur, de la guerra del día de la expiación, llega a una conclusión que va a cambiar totalmente la geopolítica de la región. Esta región es tan delicada que cualquier pieza que usted toque altera todo el equilibrio geopolítico de la región. Es, digamos, es de las regiones más interconectada y más compleja. Aquí se va a presentar un viraje completamente inesperado. Anwar el Sadat se pone a pensar como egipcio y dice, bueno, yo como Egipto he encabezado todas las guerras, me he metido en todas las guerras, he estado en primera línea, ¿y qué he ganado? Finalmente, ¿yo en qué voy? He ganado una cantidad de conflictos, la cosa más impresionante. He sido la punta de lanza del conflicto del mundo árabe con Israel, pero yo como Egipto, ¿en qué me beneficio de una cantidad de guerras? Con este pensamiento termina, digamos, como el primer tiempo de un drama en 4 actos, que va a ser desde la creación del Estado de Israel hasta la guerra del Yom Kippur en el 73. O sea, termina lo que empezó con el 48, luego siguió con el 56, luego con el 67, luego con el 73. Son todas las guerras árabes, israelíes. Entonces, en ese momento, Anwar el-Sadat piensa, mire, aquí tiene que haber una solución política, porque militarmente, aunque estuvimos mucho más cerca que antes de una victoria, porque antes definitivamente eran derrotas, esto no nos va a conducir muy lejos como país, pero sí nos puede hacer mucho daño. Entonces, yo voy a pactar por separado una paz con Israel. Pero como Egipto es el líder del panarabismo, como Nasser fue el que tomó la vocería histórica y política del proyecto panárabe, que Egipto piense en negociar por separado con Israel es romper por el eje la estructura del proyecto panárabe, porque el proyecto panárabe tiene, por un lado, un proyecto árabe unido, que era lo que significaba la RAU, y por el otro lado, parte de la base del desconocimiento, del no reconocimiento de la existencia del Estado de Israel. Entonces, Anwar el-Sadat piensa que la solución al conflicto árabe-israelí no puede ser militar, porque no han ganado nada, tiene que ser política.
se va a librar a otro nivel ese conflicto, se va a llevar a otro terreno. Y este tipo tiene muchas miradas. Desde el punto de vista de la paz, cualquier paz que haya en el Medio Oriente en el futuro, él es el arquitecto de la paz del Medio Oriente, porque a él es el que se le ocurre que la propuesta es paz por territorios. Entonces a él es el que se le ocurre hablar por separado con Israel y decir: yo renuncio al panarabismo, renuncio a la pretensión de destruir el Estado de Israel, reconozco el Estado de Israel y eso lo hago a cambio de territorios. Ustedes me devuelven el Sinaí. Y efectivamente esa es la primera paz. Esos son los acuerdos de Camp David, que son los que ponen fin, digamos, a esta primera etapa de puras hostilidades. Entonces, desde el punto de vista de la paz, este tipo se craneó el primer proyecto de paz para el Medio Oriente, y se lo craneó de una manera escalonada, porque dice: vea, primero vamos por el Sinaí y pacto yo por separado, ¿sí? Entonces, como Israel tiene problemas con cada una de sus fronteras, la paz la tiene que hacer con cada una de sus fronteras. Con Siria tiene que arreglar lo de los altos del Golán, con Jordania tiene que arreglar lo de la margen occidental del río Jordán llamado Cisjordania, y conmigo lo mío, Sinaí y Gaza. Pero entonces vamos por partes. Sinaí primero. Ahora, como hay un problema que no lo puede solucionar nadie, eso va a ser la última parte de la negociación, que es Jerusalén. Porque si nos sentáramos a hablar de Jerusalén, pues nos agarramos antes de habernos saludado. Entonces, el día que hablemos de eso, hablaremos de eso. Pero mientras tanto hablemos de todas las cosas que sí son posibles. El esquema de paz por territorios, yo no los utilizo a ustedes y ustedes me devuelven los territorios ocupados. Digamos, lo que hay detrás de esta concepción es: si yo quiero que a mí me devuelvan territorios y que a mí me respeten mi derecho, yo tengo que reconocer el Estado de Israel para poder ser reconocido yo a mi vez como territorios que fueron ocupados durante guerras. Esa es como el esquema. Entonces, en ese momento está Carter y empieza toda la mediación con Menachem Begin, que es la que va a llevar finalmente a la primera forma de paz. Entonces, desde el punto de vista de la paz del Medio Oriente, este tipo es grandísimo, y Henry Kissinger va a decir que lo sorprendió muchísimo la figura de Anwar el-Sadat, porque no había pensado en él como un gran dirigente y se había encontrado en él a un gran líder. Anwar el-Sadat es egipcio, piensa como egipcio y toma una postura egipcia, no necesariamente árabe, sino egipcia. Entonces él es el que dice: esto lo vamos a hacer de esta manera. Desde el punto de vista del panarabismo, esto es entregar el panarabismo en bandeja. Es la traición máxima que se le puede hacer al panarabismo, porque es renunciar al postulado regional que había venido alimentando toda la década de los 50 y de los 60, y que se ha convertido en el gran proyecto y del que Egipto había sido el gran líder. Entonces, ahí en ese momento la disputa va a pasar, digamos, las banderas del panarabismo van a pasar a Siria y a Bagdad. Siempre había, digamos, el proyecto de Larraú había fracasado porque no se sabía quién, mejor dicho, porque el liderazgo lo tenía el Cairo y lo quería Bagdad y lo quería Damasco. Como en la Gran Colombia, que si lo íbamos a mandar desde Quito, que si lo íbamos a mandar desde Caracas o que se lo íbamos a mandar desde Bogotá. Con el panarabismo pasaba lo mismo. Nadie soportaba el mandato del Cairo, pero a entregar el mandato del Cairo, entonces Bagdad y Damasco van a quedar ahí como, digamos, como ejes de lo que pueda seguir siendo el panarabismo. Pero la columna vertebral la entrega Sadat con la paz con Israel por separado. Al pactar la paz por separado, entramos en otra era distinta. Existe primero que todo el reconocimiento de la existencia del Estado de Israel, porque si no, no hay ningún tipo de negociación. Al pactar la paz por separado, la presión sobre Palestina empieza a ser, digamos, Palestina va a quedar poco a poco sola, porque cada uno va a por lo suyo.
Entonces a mí me interesan estos territorios, pero me interesan más mis territorios y mi paz con Israel que lo que pase con los palestinos. Y los palestinos van a ir de un lado a otro a medida que los conflictos se van complicando, y a donde quiera que llevan el conflicto árabe-israelí detrás. Así que eventualmente los palestinos van a empezar a quedar solitos, porque cada uno va a pactar por separado después de que Egipto rompió el bloque que era todo el mundo árabe contra Israel, pero ese bloque era un bloque de guerra, nunca fue un bloque de negociación ni de aceptación de la existencia del Estado de Israel. Entonces, desde el punto de vista de panarabismo y de todo lo que ese proyecto significó, esto era la traición máxima. Desde el punto de vista de la paz, este es el primer hombre que tiene el coraje de plantearla, y pagó con su vida, porque es precisamente por las posiciones del panarabismo que él entra a desconocer, en la medida en que abre una nueva era de relaciones históricas con Israel, que ellos, que fracciones de esta tendencia histórica van a cometer el atentado, ese atentado donde está en el podio presidencial Anwar el Sadat y está todo el público mirándolo, y lo vuelan con todo el público. Y de ahí en adelante va quedando un siniestro precedente. La gente que va firmando los acuerdos de paz paga con su vida. Después, más adelante, otros también tendrían que pagar con su vida en los acuerdos de paz. Pero el primer acuerdo de paz que se produce es el de Camp David, y el arquitecto es Anwar el Sadat. Entonces, esto altera toda la geopolítica de la región, porque el proyecto panárabe, del cual Egipto era el faro, ya no está funcionando de esa manera. Entonces, todo tiene que cambiar, y todo va a cambiar de aquí en adelante. Se acaba el primer acto, que había empezado en el 48 y termina en el 78 con los acuerdos, y ahora la geopolítica coge otro rumbo totalmente distinto. Las cosas van a cambiar de aquí en adelante. Entonces, bueno, en eso está Egipto. Egipto rompió el bloque, pactó por separado con Israel y dejó el camino de una paz en el Medio Oriente. Porque con el panarabismo, de la manera como estaba planteado, no existía ninguna posibilidad de negociación, en la medida en que no existía ni siquiera el reconocimiento de la existencia del Estado de Israel. Entonces, el reconocimiento del Estado de Israel cambia por completo la historia de las primeras 4 guerras y da otro tipo de espectro y de contexto al conflicto y a la región. Entonces, eso por un lado. Entonces, al bajarse Egipto del bus del panarabismo, ¿qué va a pasar con el panarabismo como proyecto? Entonces sigue por el lado de Siria y sigue por el lado de Irak. Entonces Siria va a tener, cada vez más inclinaciones prosoviéticas, porque de todas maneras la Guerra Fría está operando en la región, y el panarabismo tiene tanto de nacionalista como también tiene fracciones comunistas adentro, y también es laico, y también tiene una cantidad de matices. Entonces Siria se va acercando cada vez más a la Unión Soviética, y por el otro lado viene Bagdad, que es el otro centro. Entonces, ¿qué pasa con Bagdad? Irak, después de que los jeques habían sido puestos en el poder por el reparto colonial que se hizo de la zona, en los años 50 se van a dar una serie de golpes de estado de militares, una sucesión de golpes de estado de militares contra estos jeques, y mientras tanto poco a poco se van adquiriendo cada vez más porcentaje de patrocinio, de participación sobre la renta petrolera. De nada pasamos a tener un poquito más, y bueno, ya va lentamente hasta que a esos militares se les hace un golpe de estado, otro golpe de estado más, porque son una asociación de golpes de estado. Ese golpe de estado lo va a hacer Hussein, pero él no va a gobernar directamente. Va a haber otro gobernante que durante 4 años, 5 años va a estar como de la figura visible, pero detrás del cual está gobernando Hussein. Entonces Hussein está montando un poder por detrás de este gobierno, y cuando lo tiene listo le hace el golpe de estado y va a gobernar directamente Hussein. Antes de que entrara Hussein y su influencia al poder,
El petróleo iraquí estaba bajo el control de una especie de trust de 5 compañías petroleras. La Shell,